Cordial saludo y bienvenidos. Mi nombre es Rubén Buitrago y en este video tutorial les vengo a presentar cómo se puede aplicar el método de las dos fases para la solución de problemas de programación lineal. El método de las dos fases es una variante del método simplex y que resulta útil cuando se hace imposible aplicar el método M. Recordemos que el método M exige que desarrollemos operaciones asignándole un valor muy grande o muy pequeño a la letra M y que en algunos casos nos va a generar errores de cálculo. Por tanto, este método se convierte en una posibilidad para desarrollar nuestros problemas. Como su nombre lo indica, el método de las dos fases consta de aplicar dos fases en la solución de nuestros problemas. En la fase número 1 vamos a llevar a cabo tres pasos. El paso número 1 consiste en convertir nuestro problema inicial en la función objetivo en la suma de las variables artificiales. Lo segundo es tener en cuenta que ahora nuestra función objetivo, independiente de cuál sea su criterio original, la vamos a minimizar. Y cuando desarrollemos las iteraciones aplicando el método de Gauss-Jordan, en la fase 1 nos vamos a encontrar con dos criterios. El primero, al momento de que ya no podamos hacer más iteraciones, nuestro valor resultado en la función objetivo nos tiene que dar igual a 0 para continuar a la fase 2. Si esto no se presenta en la función objetivo óptima, es decir, que el valor resultante sea mayor o igual que 0, podemos decir que el problema no tiene solución. Esto es una gran ayuda, ya que cuando aplicamos el método de la gran M, en ningún momento del proceso nos podemos dar cuenta de ello, sino hasta cuando llegamos al final de las iteraciones. Pasando entonces a la fase 2, lo que vamos a hacer es iniciar o utilizar la solución óptima de la fase 1 como solución de inicio en el problema original. Hay que tener en cuenta que vamos de nuevo a utilizar nuestra función objetivo original con el criterio que inicialmente lo teníamos. Y posterior a ello, lo que vamos a hacer es aplicar el método de eliminación de Gauss-Jordan como en el método simplex veníamos implementándolo. Con base en esto, entonces vamos a ir a la acción y vamos a aplicar dos ejemplos en donde vamos a hacer arreglos de la función objetivo. Un caso para maximizar y otro caso para minimizar. Bueno, primero que todo, vamos a tener en cuenta función objetivo, maximizar, como la estoy presentando acá, con estas dos restricciones. Y para el segundo ejemplo, minimizar, con dos restricciones. Si vemos, son muy similares, van a diferir en que la primera restricción, en un caso está precedida el signo igual y en el otro menor igual, para tener una visión más amplia de lo que hacemos. Entonces, lo primero es estandarizar. Siempre vamos a tener en cuenta que vamos a arrancar con la fase 1. Y al estandarizar, nuestras restricciones nos van a quedar de la siguiente manera. x1 más x2 más x3. En el primer caso estaba precedida del signo igual, entonces nos quedaría más R1 igual a 7. La segunda restricción, 2x1 menos 5x2 más x3, estaba precedida del signo mayor o igual, entonces nos quedaría menos S1 más R2 igual a 10. Esto entonces nos indica que tenemos dos variables artificiales y por tanto nuestra función objetivo en la fase 1, que siempre va a ser de minimizar, va a quedar igual a R1 más R2. Ok, vamos ahora a solucionar el otro ejercicio propuesto. Entonces, en la fase 1, ya sabemos que siempre nuestra función objetivo va a quedar en términos de minimizar. Para saber cuáles son las variables artificiales, primero estandaricemos nuestras restricciones. Entonces, x1 más x2 más x3, pero en este caso recordemos que en el ejercicio estaba precedido del signo menor o igual, lo que quiere decir que nos quedaría más s1 igual a 7. Y la segunda nos quedaría 2x1 menos 5x2 más x3. Estaba precedida del signo mayor o igual, entonces nos queda menos s2 más r1 igual 10. ¿Esto qué nos indica?
que ahora, como solamente tenemos una variable artificial, entonces nuestra función objetivo nos quedaría en términos de solamente R1. Recordando siempre que va a ser la suma de las variables artificiales, las que tengamos. Los invito ahora entonces a hacer un ejemplo. Primero vamos a modelar y posteriormente lo vamos a solucionar utilizando el método de las dos fases. El problema dice así: una bodega almacena al menos 300 vasos de un tamaño de 16 onzas y 400 de 10 onzas. Se ha decidido que el número total de vasos almacenados no debe exceder de 1200. Determine las posibles cantidades de estos dos tipos de vasos que puedan almacenarse. Entonces, importante, x1 quién es y x2. Estaríamos hablando de la cantidad de vasos de 16 onzas y para x2 estaríamos hablando de la cantidad de vasos de 10 onzas. Perfecto. Como ya procedimos a declarar nuestras variables de decisión, entonces pasaremos a modelar nuestro problema. Tenemos que maximizar el espacio y con base en ello, entonces nuestra función objetivo nos quedaría, primero que todo, vamos a decir que es x1 más x2. A partir de esta situación, entonces, ¿qué vamos a tener? Primero que todo, que nuestras restricciones van a estar sujetas a la siguiente situación. La cantidad de vasos de 16 onzas tiene que exceder, en este caso, el 300. Lo mismo sucede para x2. Y tendríamos ahora la cantidad máxima. Ok, teniendo en cuenta que x1 y x2 deben de ser mayores o iguales que 0. Si cogemos este proceso y lo estandarizamos, entonces primero, recordemos que en la fase 1, nuestra función objetivo va a quedar siempre en términos de minimizar, y a partir de ello, estandaricemos, entonces me quedaría x1 menos S1 más R1 igual a 300. La segunda me quedaría x2 menos S2 más R2 igual a 400. Y la tercera, x1 más x2 más S3 igual a 1200. Eso que nos está diciendo que tenemos dos variables artificiales y que mi nueva función objetivo me quedaría en términos de la suma de las mismas. Cuando pasemos al tablero, recordemos que como establecimos ecuaciones, lo que tenemos que hacer es pasar al lado izquierdo también nuestros coeficientes y las variables artificiales en nuestra función objetivo. Entonces, organizando nuestro tablero, primero que todo, las variables básicas. Inicialmente sería z, y acá no olvidemos cuál es el criterio para decidir quiénes son nuestras variables base iniciales. Haciendo x1 y x2 igual a 0, vamos a mirar cuáles son las variables cuyo coeficiente queda positivo. En este caso, ni S1 ni S2 cumplirían ese criterio. Entonces nuestras variables bases serían R1, R2 y S3. Okay. Los coeficientes. Entonces, en nuestra función objetivo nos quedarían todos estos ceros, menos 1 y 0, ¿verdad? Ahora, para R1 nos quedaría 1, 0, menos 1, ceros, 1, 0 y el valor de 300. Para R2, 0, 1, 0, menos 1, 0, 0, 1 y el valor de 400. Y para C3 nos quedaría 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0 y 1200. Perfecto. Un criterio muy importante y que no se nos debe olvidar. Recordemos que siempre en el renglón Z, las variables que son básicas tienen como coeficiente 0. Si analizamos ese 3, su coeficiente es 0. Pero eso no lo estaría cumpliendo ni R1 ni R2. Entonces, ¿eso qué implica? Que tenemos que aplicar una operación o hacer un arreglo, así como también lo hacíamos en el método M, para poderlo aplicar. Entonces, para volverlo, estaríamos diciendo
la nueva fila Z es igual a la antigua fila Z menos el elemento a volver 0. Y acá los elementos a volver 0 son estos. Entonces, como tenemos que aplicar el procedimiento dos veces, lo que vamos a hacer es aplicar solamente una fórmula, pero larga o extendida. Entonces me quedaría menos 1 multiplicado por la fila pivote, más, de nuevo, menos 1 multiplicado por la fila pivote. Y bien, ¿quiénes van a ser las filas pivotes? Entonces, como estamos ajustando el coeficiente del renglón R1, pues pivotearíamos con toda la fila R1. Y lo mismo sucedería con R2. Entonces, si sustituimos términos, voy a colocar un ejemplo para este valor. Ya sabemos que tenemos que aplicarlo correspondientemente, cada uno de estos. Pero entonces voy a colocar un solo ejemplo. Estaríamos diciendo la nueva fila Z es igual. La antigua, ¿quién es el valor de la antigua? Entonces ya les dije, voy a aplicarlo con este. Entonces sería menos 1 menos, de nuevo menos 1, multiplicado por el valor que le corresponde en la pivote. El valor que le corresponde en la pivote sería 1, más, de nuevo menos 1, por el valor que le corresponde en la pivote, que en este caso correspondería a 0. No olvidemos que acá estamos trabajando filas, columnas, entonces no debemos perder el norte en ello. Si miramos, esta primera parte nos estaría dando 0 y me quedaría menos 1 multiplicado por 1, esto me daría menos 1, menos 1, menos por menos me daría más y me quedaría menos 1 más 1 y esta expresión entonces me estaría dando el 0 que estoy necesitando. Para ello, entonces, en el siguiente tablero lo que voy a hacer es pasar estos valores como los tengo y aplicar toda la operación en esta fila. Pasemos. Entonces, bueno, ahora bien, todavía no estamos diciendo nada alrededor de las variables básicas y los arreglos, entonces me quedarían 1, 1, menos 1, menos 1, ceros, y esto me daría acá 700, con los valores que ya traía. Entonces 1, 0, menos 1, ceros, 1 acá, un 0, y 300. De nuevo estaría aplicando este procedimiento acá. Aquí nos estaría dando 400. Recuerden que ahí no estamos operando nada, ahí solamente estamos trasladando los valores. 1, 0, 0 y 1200. Perfecto. De aquí en adelante entonces lo que vamos a hacer es, en la fase 1, no debemos de olvidarlo, y que estamos minimizando. Para ello, vamos a aplicar Gauss-Jordan. Entonces Gauss-Jordan me dice que en minimizar, identifique la columna pivote. Y recordemos, mira, acá tenemos entonces, como estamos minimizando, el criterio de minimizar me invita a que determine el valor más positivo. Y tenemos dos, tanto para x1 como para x2. Acá es importante, mis apreciados estudiantes, que rompamos el empate de manera arbitraria. Usted puede escoger x1 como variable base ahora o x2. Bueno, yo en este caso pues voy a escoger x1 y voy a determinar entonces la variable que entra. Entonces, la variable que entra sería x1 y la variable que sale, recordemos que la vamos a identificar a partir de cociente. Entonces diríamos 300 dividido 1, 400 dividido 0 y 1200 dividido 1. Y con base en ello, entonces diríamos que la variable que sale es R1. Adicionalmente, entonces Gauss-Jordan, ¿qué nos dice? Como toda la fila R1 va a ser la fila pivote, recordemos que el elemento pivote lo tenemos que volver 1. Aquí ya lo tenemos. Con base en esta situación, entonces en el siguiente tablero, toda esta fila la vamos a escribir tal cual. Y nos está diciendo que estos elementos los volvamos ceros. Y si nos damos cuenta, inclusive este también, si nos damos cuenta, esta fila R2 ya está al 0. Entonces, lo que vamos a hacer es que la fila R1 y R2 las vamos a escribir tal cual en el siguiente tablero. Para ello, entonces, variables básicas. Tendríamos Z. Ahora nuestra segunda variable, en este caso diríamos que la variable que entra es x1. Dijimos que R2 se mantenía. Y S3, ¿verdad? Vamos a pasar entonces los datos como los teníamos. 1, 0, menos 1, 0, 0, 1, 0 y 300. Y para el otro, 0, 1, 0, menos 1, 0, 0, 1
y 400. Perfecto. Y ahora vamos a aplicar nuestra formulita. La nueva fila es igual a la antigua fila menos el elemento a volver 0 multiplicado por la fila pivote. Y entonces aquí recordemos que eso lo tenemos que aplicar para cada uno de los valores que tenemos acá y que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, para el caso, por ejemplo, de z, el ejemplo me quedaría la nueva fila es igual a la antigua menos el elemento a volver 0. Aquí la antigua, perdón, la antigua es 1. Menos el elemento a volver 0 que coincidiría que es el mismo multiplicado por la fila pivote que es 1. Y si hacemos esta operación, pues nos vamos a encontrar con que eso nos está dando el 0, ¿verdad? Entonces coloquemos todos los valores, recordemos que esa operación la tenemos que aplicar para todo el renglón Z. Entonces aplicando aquí el arreglito, esto me daría 0, 1, 0, menos 1, 0, menos 1, 0, y aquí me daría 400. Y ahora, este mismo criterio, pero aplicado al anterior. Entonces, la antigua fila es este valor de 1 que tenemos acá. Entonces me quedaría 1 menos el elemento a volver 0, que sería el mismo elemento, o el mismo 1 que tenemos ahí, multiplicado por la pivote, que es 1. Y, por tanto, esto también nos estaría dando igual al 0. ¿Listos? Entonces, vamos a escribir los valores. Me quedaría 0 acá, 1, 1. Recordemos que esto sale de aplicar las operaciones con cada uno de los elementos de la columna pivote y la fila pivote. Y esto aquí al finalizar nos daría 900. Perfecto. Bueno, ahora entonces vamos a continuar. Primero que todo determinemos condición de optimalidad. Entonces estamos en la fase 1 y recordemos que estamos minimizando. Esto que nos está diciendo que identifiquemos variables en este caso que son no básicas con coeficientes positivos. Y para ello determinaríamos el mayor. Para ello entonces identificamos que x2 está cumpliendo ese criterio y haríamos los cocientes. Entonces nos quedaría 300 sobre 0, que pues tiende al infinito, 400 sobre 1 y 900 sobre 1. Entonces nuestra fila pivote sería R2. Para ello, entonces diríamos, la variable que entra sería x2 y la variable que sale sería en este caso R2. Ok, miremos si podemos pasar valores de manera directa. Entonces, Gauss-Jordan nos estaría diciendo que tenemos que volver esto 0, mire que el 0 ya lo tenemos. Gauss-Jordan nos dice que la fila pivote en este caso tiene que tener como coeficiente 1, ya lo tenemos, y que esto es 0. Entonces, x1, y ahora esta R2 que se convertiría en x2, entonces las podemos pasar tal cual. Hagámoslo. Entonces nos quedaría z, x1, x2 y s3. Y trasladamos los valores tal cual como nos quedan. Entonces les dije que era de x1 y x2, ¿verdad? Entonces 1, 0, los voy a escribir así mejor horizontal, 0, menos 1, 0, 0, 1, 0 y 300. Y el otro me quedaría 0, 1, 0, menos 1, 0 y 0, 1 y 400. Perfecto. Y apliquemos operaciones de Gauss-Jordan. Entonces de nuevo, la nueva fila es igual a la antigua fila menos el elemento a volver 0 por la fila pivote. Y si colocamos un ejemplo, entonces este sería el antiguo elemento. Entonces me quedaría acá 0 menos el elemento a volver 0. El elemento a volver 0, aquí es este 1 que tenemos acá, multiplicado por el valor de la fila pivote, y estamos ahora pivoteando en este caso con x2.
entonces me correspondería aquí a 0 y esta situación nos estaría dando 0, ¿verdad? Ok. Recordemos que todas esas operaciones las tenemos que hacer acá y acá. Entonces para ello nos daría 0, 0, 0, 0, 0, menos 1 y aquí nos estaría dando 0. Y en ese 3 nos daría 0, 0, 1, 1, 1, menos 1, menos 1 y 500. Ok. Condición de optimalidad. Entonces, variables básicas, coeficiente 0, coeficiente 0, S1 es 0, S2 es 0, S3 es una variable básica y R1 y R2. Estamos en la fase 1 y recordemos que estamos minimizando. Entonces, a partir de esta situación nos damos cuenta que no podemos continuar haciendo iteraciones. Y ahora, si validamos la condición que al inicio de esta presentación les dije, mire que los recursos en el renglón Z son iguales a 0, lo que quiere decir que primero este ejercicio nos da la continuidad a pasar a la fase 2. Para pasar a la fase 2, acá quiero hacerles una invitación y es que cuando hacemos el nuevo tablero, eliminamos o quitamos, en este caso, las dos columnas R1 y R2. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar toda esta expresión a un nuevo tablero junto con los recursos. Entonces, lo hacemos. Primero, fase 2. En nuestra fase 2 vamos a tomar nuestra función objetivo original. Y como vamos a trabajar con nuestra función objetivo original, esto es z, esto es x1, esto es x2 y esto es s3. ¿Perfecto? Nuestra función objetivo original, si regresamos al inicio del problema, cuando la escribimos, nos acordamos que, la tengo en la anterior, en esta. Nuestra función objetivo original estaba en términos de esta expresión, maximizar x1 y x2. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que los coeficientes serían 1 y 1. Perfecto. Entonces, los coeficientes. Ahora, la función objetivo original, z maximizar igual a x1 más x2. Primero que todo, coeficientes unos y lo que vamos a hacer es igualar a 0. Entonces nos quedarían menos 1, menos 1, sus coeficientes en S1, S2, S3 ceros y los recursos que los traímos de también la función objetivo original que serían 0, porque la igualamos a 0. Y las expresiones de x1, x2, x3 entonces corresponden a esto, eliminando esta expresión. Entonces, ¿cómo nos quedarían? 1, 0, menos 1, 0, 0 y 300. Para el siguiente sería 0, 1, 0, menos 1, 0, y acá sería 400, y acá sería 0, 0, 3 unos y 500. Ok. ¿Qué tenemos que hacer entonces cuando nosotros arrancamos la fase 2? Primero que todo, tenemos como variables bases x1, x2 y s3. Desde ese punto de vista, tenemos que mirar que sus coeficientes en el renglón z sean ceros. x1 no cumple ese criterio, x2 tampoco lo cumple, s3 sí lo está cumpliendo. Para ello, entonces lo que tenemos que hacer es volver las expresiones x1 y x2, coeficientes en el renglón z, ceros. Entonces vamos a hacer la formulita que hemos aprendido. La nueva fila z va a ser igual a la antigua fila z menos el elemento a volver 0, que sería menos 1, multiplicado por la fila pivote, multiplicado, no, aquí no sería multiplicado, sería más, de nuevo el otro valor, menos 1, multiplicado por la fila pivote. Y cerramos. ¿Quiénes van a ser en este caso los elementos de las filas pivotes? Pues serían x1 y x2 con los valores que les corresponden.
De ahí, entonces, lo que vamos a hacer es el arreglo y vamos a pasar los coeficientes tal cual como los tenemos. Vamos a una nueva presentación. Entonces, z, x1, x2 y s3. Y aplicando entonces nuestro procedimiento nos quedaría 0, 0, menos 1, 0 y 700. Y estos los pasamos como los traíamos. 1, 0, menos 1, 0, 0 y 300. Para el siguiente 0, 0, 1, 0, menos 1, 0, 400 y este que sería 0, 0, 3 unos y 500. Ok, ya cumplimos con el criterio. Estamos en la fase 2 y recordemos que estamos maximizando. Con base en ello, entonces, Gauss-Jordan que nos dice, identifiquemos aquellas variables que no son básicas y que al momento de maximizar sus coeficientes sean negativos. De ellos dos escogemos el más negativo. Acá también, así como nos sucedió antes, tenemos un doble empate. Ese doble empate lo podemos romper de manera arbitraria como ya lo había explicado. Yo en este caso voy a trabajar con ese 1. Para ello, entonces, mi variable que entra va a ser S1 y vamos a mirar cuál es la variable que sale a través de los cocientes. Entonces digo, 300 dividido menos 1 me daría menos 300, 400 dividido 0 tiende al infinito, 500 dividido 1 me daría 500, lo que quiere decir que la variable en este caso que va a salir sería S3, variable que sale S3. Perfecto. Miremos en este caso si también hay la posibilidad de trasladar algunas filas que ya cumplen el criterio de Gauss-Jordan. Entonces Gauss-Jordan nos está diciendo que volvamos esta expresión 0, esta expresión la volvamos 0, esta expresión la volvamos 0, miren que acá el 0 ya la tenemos y que este debe de ser 1 porque corresponde al elemento pivote. Entonces S3 los vamos a trasladar como está y x2 también lo vamos a trasladar como está. Recordemos que vamos a sustituir S3 por S1. Ok, entonces ¿cómo nos quedaría finalmente nuestro ejercicio? Nuestra variable ahora que va a ingresar z, x1, x2 y ahora la variable base S1, ¿verdad? Dijimos que íbamos entonces a trasladar con base en ello, íbamos a trasladar igual S3, que ahora es S1, entonces nos quedaría 0, 0, 1, 1, 1 y 500. Y que ese mismo criterio también lo íbamos a aplicar para x2. Entonces, para x2 nos quedaría 0, 1, 0, menos 1, 0 y 400. Tenemos entonces que aplicar de nuevo, la nueva fila es igual a la antigua fila menos el elemento a volver 0 por la fila pivote. Y eso aplicarlo tanto para z como para x1. Teniendo en cuenta entonces las operaciones, esto nos estaría dando 0, 0, 0, 0, 1 y 1200. Y para x1 nos daría 1, 0, 0, 1, 1 y 800. Analicemos condición de optimalidad. Variables en este caso que son no básicas. Entonces no miraríamos ni x1, ni x2, ni s1. Y estaríamos mirando s2 y s3. Con base en esta situación, entonces ahora miraríamos que no tendría sentido volver a incluir S3 acá como base. Y para ello, entonces ya podemos decir que encontramos una solución. Y nuestra solución estaría dada en términos de decir que x1 es igual a 800, x2 es igual a 400 para un z igual a 1200. Y con eso entonces estarían cumpliendo las condiciones del problema
y finalizaría así nuestro ejercicio utilizando el método de las dos fases. Bueno, mis apreciados estudiantes, espero que este tipo de ejercicios sean de su ayuda y hasta una próxima oportunidad.